entrevistas en sintonía con vos. El martes pasado, rectores de universidades nacionales se reunieron en el Congreso de la Nación con presidentes de los distintos bloques parlamentarios y vamos a charlar, como recién lo adelantaba, con Franco Bartolacci, él es rector de la UNR, sobre este tema, y también vamos a aprovechar el contacto con él para tocar varios temas, en realidad, que están relacionados con la educación pública en general, con la UNR en particular. Franco, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda. Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy Gracias bien. a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, recién estaba comentando, ¿no?, sobre la reunión. Quería empezar por algún lado, por alguna punta del ovillo, por eso preguntarte cuál fue el motivo del encuentro y cómo los recibieron. ¿Crees que fue productivo el encuentro? La verdad que fue una buena reunión. La razón fue la situación presupuestaria que atravesamos las universidades y la intención de pedirle al Congreso de la Nación que pueda tratar un proyecto que elevamos de actualización del presupuesto de las universidades nacionales. El Congreso tiene competencia y tiene potestad para definir en materia presupuestaria, y es un ámbito donde nosotros aspiramos se pueda construir una mayoría que trate ese presupuesto. La verdad que la receptividad fue buena. Al mismo tiempo tuvimos el martes una reunión de todo el Consejo Interuniversitario Nacional con las autoridades de educación de la Nación, donde fue una reunión larga, donde pudimos otra vez volver a compartir las dificultades que estamos atravesando, y esperamos tener una respuesta rápida, porque así lo urge la realidad. Sí. Nosotros estamos con presupuestos a valores de octubre del 2022 para gastos de funcionamiento, que es la cuota que el Estado le manda a las universidades precisamente para que puedan funcionar, como le dice su denominación. Pero para que tengas una idea, nosotros en Rosario, en el bimestre de enero-febrero del 2023, pagamos casi 40 millones de pesos de luz, y en el bimestre de este año pagamos 140 millones. Tuvimos que hacer frente a esa erogación con el mismo presupuesto. Hubo un incremento del 70% de esa cuota en marzo, pero claramente es insuficiente en un contexto de un 300% de inflación en ese periodo de tiempo. Y ese es el problema básico de funcionamiento que tenemos. Sí, claro. Bueno, la verdad que queremos aprovechar este contacto con vos para poder preguntarte de todo, así que voy a ir tocando varios temas, después mis compañeros seguramente irán retomando, y quería consultarte porque en declaraciones hiciste mención al rol de la educación como prioridad, ¿no?, ante los problemas que son estructurales, que se dan en una sociedad que está claramente atravesada por un contexto tan complejo. Es que yo creo que es el fondo de la discusión. Claro. A nosotros no nos interesa el presupuesto en sí mismo, no es un reclamo de carácter corporativo. El punto es qué lugar le asigna la sociedad argentina y el Estado Nacional a la educación pública, a la formación universitaria, a la ciencia y a la cultura. Esa es la discusión. Cuando uno sintetiza esa discusión, bueno, después, si realmente eso es una prioridad, porque entendemos que es importante, por supuesto tiene que ser priorizado como política pública y tiene que ser jerarquizado en la distribución de partidas presupuestarias. Pero creo que es la discusión, porque yo estoy muy convencido de que lo que nos salva y nos hace libres es efectivamente la educación. La Argentina de Sarmiento para acá es la educación pública. Nosotros construimos un sistema universitario que es único en el mundo por su fisonomía, por el que somos muy reconocidos y respetados en todas partes del planeta, que es maravilloso porque es una herramienta extraordinaria de movilidad social. Yo soy nieto de abuelos analfabetos, hijo de un padre inmigrante, y no hubiese podido ser profesional si no fuera por la universidad pública, y así hay miles de historias que se escriben todos los días. En materia de desarrollo en la sociedad del conocimiento, cuando se nos dice, bueno, miremos qué hicieron los países que se desarrollaron, invierten 2 o 3 veces más que la Argentina en ciencia, pero porque de manera inteligente comprendieron que la sociedad del conocimiento, la posibilidad de encontrar un diferencial para el desarrollo está precisamente ahí. Entonces, lo nuestro es, de algún modo, alertar que no vamos a resolver ninguno de los problemas estructurales que tiene el país, que son muchos y muy graves,
si no hacemos mejor las cosas en el ámbito de la educación, si no priorizamos la educación, la formación universitaria y la ciencia. Y para eso hay que destinarle el presupuesto que necesitan, por supuesto que en un contexto de crisis económica tiene que ser lo razonable. Nadie está reclamando holgura, pero sí lo mínimo indispensable para poder funcionar bien, para no tener que lesionar las cosas que hacemos. Franco, el pasado 10 y 11 de abril fueron días de lucha y visibilización de las problemáticas que estamos, bueno, justamente conversando con vos, que atraviesa la educación pública en todo el país, y justo en esas jornadas de huelga coincidieron con el cierre de las elecciones estudiantiles que habían comenzado el lunes anterior, si no me equivoco. Los estudiantes asistieron a las facultades a pesar del contexto y también manifestaron, aprovechando esa situación, sus preocupaciones, como por ejemplo que no se reprogramen las mesas de examen cuando estas mesas coinciden con algún día de paro, ¿no? A eso se suma la dificultad cada vez mayor de poder pagar las fotocopias, los libros, alquiler, transporte y todo lo que sucede también fuera de la universidad. De todos modos, bueno, asistieron los chicos digamos, a los comicios. Sí, por supuesto, la asistencia fue muy alta en un contexto muy particular y muy difícil. Yo quiero hacer un reconocimiento a todas las manifestaciones, porque eso es la universidad pública también, ¿no? La convivencia en democracia y en tolerancia, que participaron, a todos quienes fueron electos en comisiones asesoras, consejos directivos o centros de estudiantes, porque fue un proceso electoral democrático con respeto y como debe ser en una institución como la nuestra. Y vos hacías referencias a preocupaciones que naturalmente tienen nuestros estudiantes. Sobre la crisis en general, es obvio que hay un impacto siempre que hay una crisis económica profunda en mucha gente que no es de la ciudad de Rosario, que hoy vivir en la ciudad de Rosario se le hace muy cuesta arriba, incluso mucha gente que es de Rosario, que estudia y que en un contexto de crisis tiene que priorizar dejar el estudio para ir a trabajar. Nosotros extremamos hasta donde podemos, en un contexto presupuestario complicado, todas las herramientas que la universidad tiene para acompañar mejor a su comunidad en esa situación y para que nadie tenga que tomar la decisión de dejar la universidad por alguno de esos motivos. Hemos sumado 3 residencias universitarias en los últimos años y ya estamos trabajando en una nueva. Tenemos un sistema de comedores universitarios extendido en todas las áreas geográficas donde hay actividades de la universidad, como en ninguna otra universidad del país, que ofrece el acceso a menúes nutritivos, pero además muy accesibles económicamente. Hoy por alrededor de 2.500 pesos, un estudiante universitario hace las 4 comidas diarias, y eso no pasa en ningún otro lugar. Tenemos un sistema de becas, tenemos un área de salud que atiende a quien no tiene cobertura de obra social, es decir, tenemos un montón de herramientas de carácter de bienestar, de lo que se denomina bienestar universitario para acompañar a nuestra comunidad, y también estamos avanzando en un montón de reformas académicas que muchas veces son también un dispositivo importante que permiten que mucha gente siga estudiando, virtualizando algunas cosas para que alguien no tenga que hacerlo necesariamente desde acá, avanzando en reforma de planes de estudios y otras más complejas, a las que habría que dedicarle, digamos, un programa completo. Sí, digamos, sí, absolutamente. Importante sí. para ayudar a contener a los estudiantes. Nosotros vamos a extremar todo lo que podamos en una situación delicada, porque además todo eso lo tenemos que hacer con el mismo presupuesto que hace 1 año y medio atrás, en una situación donde todo se incrementó 2 o 3 veces más. Pero sí quiero decir que en el caso de la Universidad de Rosario, y es la única universidad del país, todas esas cosas hasta ahora no lesionamos absolutamente nada. Eso también pone en evidencia, porque a veces se nos dice, bueno, administren más responsablemente. Somos recontra responsables en la administración de los recursos, porque no hay manera de explicar que hayamos llegado a abril del 2024 sin haber dejado de hacer nada de lo que hacemos con presupuesto de octubre del 2022, si no es precisamente porque estamos haciendo un enorme esfuerzo y una administración hiperresponsable, pero eso se hace cada vez más cuesta arriba. Y a eso se suma también la situación salarial de los trabajadores de la educación.
desde mi perspectiva es realmente vergonzoso lo que cobra un docente universitario. La pérdida de poder adquisitivo del salario de la docencia universitaria ha sido fenomenal en los últimos meses. También sucede así con el personal no docente, que es el que garantiza el funcionamiento de las universidades, y por supuesto que eso no se resuelva bien en el ámbito paritario nacional también genera complicaciones en la normalidad del desarrollo de las actividades. Decía, es vergonzoso, un docente titular exclusivo, estamos hablando de un docente de máxima categoría, es decir, primer nivel de la universidad, y máxima dedicación, que se dedica de manera completa a la tarea docente y de investigación. De carácter inicial cobra hoy menos que un inicial en el sistema bancario, que no me parece mal que un inicial bancario cobre eso porque la situación es muy difícil, pero sí me parece mal que un docente universitario que forma futuros profesionales cobre de esa manera. Entonces, eso también hay que ayudar a visibilizarlo. A eso se le suma el programa que tenemos con las obras de infraestructura, que están todas paradas, las que teníamos comprendidas en los proyectos que habíamos firmado con Nación, las que estamos financiando con nuestro presupuesto siguen en marcha, como la obra de la Facultad de Derecho, pero por supuesto que también en un contexto inflacionario como atravesamos se nos hace cada vez más cuesta arriba. Hay que sumarle la situación del sistema científico, que es más crítica incluso que la de las universidades, pero que nos afecta porque nosotros compartimos la misma comunidad. Investigadores del CONICET son a su vez docentes de nuestras universidades, tenemos institutos de doble pertenencia, equipamiento compartido, edificios, infraestructura. Bueno, el escenario en general es muy complejo. Yo lo que quiero sí transmitir a la comunidad de la UNR como tranquilidad, es que hay una gestión que todo lo que tenga que hacer, absolutamente todo lo que tenga que hacer para defender la importancia de la educación pública, de la formación universitaria, de la ciencia, para sostener públicamente la convicción de que si no hacemos bien las cosas en este ámbito, difícilmente la Argentina encuentra una salida al laberinto en el que está. Y al mismo tiempo, para garantizar en el día a día, hasta donde podamos llegar, que todo continúe haciéndose, porque sabemos que eso es trascendental para mucha gente, definitorio para el futuro de su vida y trascendental para mucha gente que hace un enorme esfuerzo para poder estar en la universidad. Entonces todo eso estamos haciéndolo como todo al mismo tiempo. Franco, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y bueno, acerca de lo que vos hablabas hace un ratito con Carito, digo, de ir sobreviviendo a los contextos, hoy les toca un contexto bravo, un contexto en donde la educación pública a nivel nacional en este caso y en este caso también dicho por el propio presidente, hasta por momentos pasa a un segundo plano, donde se prioriza el sector privado, donde muchas veces se ha hablado de tema vouchers y la posibilidad de que esto se ponga en juego. Digo, se suma a un montón de cuestiones de la que venís hablando, que obviamente es parte del presupuesto, que es lo más importante, y a partir de ahí se van tranquilizando las aguas o no, pero digo, el contexto no ayuda y esto recién empieza. Sí, es difícil, es muy difícil el escenario. Yo estoy cansado, pero al mismo tiempo a veces soy muy demente porque me desespera que algo tan básico y elemental que priorizan todos los países desarrollados del mundo cueste tanto hoy discutirlo. Pero bueno, yo estoy muy convencido finalmente de que es la educación lo que nos salva, lo que nos hace libres. Entonces no voy a descansar en levantar la voz y en generar cosas que puedan seguir al mismo tiempo transformando nuestra universidad aún con las dificultades que tenemos, porque es verdad que hay que cambiar muchas cosas. Yo soy el primero que sostengo que la universidad, en un mundo que cambia vertiginosamente, para seguir cumpliendo bien su misión, tiene que también provocar a su interior profundas transformaciones, pero no lesionando lo bueno construido. Y lo bueno construido es todo esto que venimos contando, que de verdad le cambia la vida a mucha gente. A veces es difícil ponerlo en palabras, pero hay miles de historias de vida que todos los días se construyen en la universidad pública, muchas de ellas de gente que no hubiese podido acceder si no hubiésemos generado muchas de las cosas que generamos en estos últimos años, y mucha de gente que pasó por la universidad y que eso le transformó porque le abrió la puerta a un mundo que antes no le resultaba posible.
Y en esas miles de historias está la pista de lo que la Argentina tiene que hacer más y mejor para poder contar un futuro distinto más adelante. Sí. Y agota mucho esa campaña sistemática de desprestigio a la que se busca someter a las universidades y al sistema científico. A mí me da mucha bronca porque hay cientos de investigadores que la mayoría de las veces hacen sus investigaciones contracorriente, sin reconocimiento, por años, con enorme paciencia, y que hoy son denostados públicamente. Y me da bronca porque yo creo que es intencional, que lo que se busca, con muchas de las cosas que a veces se dicen, es generar deslegitimidad para que esa deslegitimidad sea el fundamento del desfinanciamiento. O sea, no es de casualidad que suceden las cosas. Hay una intencionalidad en eso que se intenta hacer. Yo he discutido mucho sobre lo que se sostiene respecto del adoctrinamiento en las universidades. Por supuesto que puede haber situaciones condenables, una en un millón. Lo que no se puede hacer es de una excepción una generalidad, y se hace la generalidad para justificar o fundamentar ese desprestigio que se busca construir en la institución para después garantizar el desfinanciamiento. No es casual que se diga lo que dice. Ahora, sí creo que hay que discutirlo públicamente, porque precisamente la universidad pública es todo lo contrario. Yo puse en la intervención del CIN en el marco del debate con las autoridades nacionales el otro día el ejemplo de Ricardo Falcón, que es un gran historiador que falleció hace ya varios años, de nuestra universidad, que tenía la capacidad de provocar en el aula, de inquietar con su posición, incluso cuando sabía lo que pensaba el otro, lo hacía más intencionalmente, porque sabía que en esa conversación que se producía en el aula estaba la riqueza del aprendizaje. Hoy, en el mundo donde los chicos tienen acceso al conocimiento a través del celular, no necesitamos docentes que repitan lo que dice un libro o lo que dice una pantalla, porque ese acceso a los jóvenes ya lo tienen. Necesitamos que en el aula se nos ayude a pensar mejor. Estamos hablando de un aula además con estudiantes que son adultos, por los cuales se los desconsidera cuando se afirma que en las universidades se adoctrinan, como si los estudiantes no tuvieran capacidad de debatir y discutir lo que sucede. Es todo lo contrario, la universidad es cuna del pluralismo y la tolerancia. Las elecciones de esta semana estudiantil lo demostraron. Había fuerzas estudiantiles de izquierda a derecha, todas las que se les ocurran, y es maravilloso que suceda así, porque eso es la universidad pública. Pero bueno, hoy se toma una imagen y sobre esa imagen las redes sociales tampoco ayudan, se sintetiza y distorsiona todo, y en función de esa distorsión se construye un imaginario que no tiene nada que ver con lo que efectivamente pasa. Entonces preocupémonos cuando sea al revés, cuando un docente respetuosamente no diga en el aula lo que piensa y no busque con eso inquietar, conmover a sus estudiantes para poder provocar un aprendizaje más atractivo. Bueno, la ONG Alfabetización Santa Fe aseguró que hay 30.000 personas hoy en Rosario que no saben ni leer ni escribir, y se van a realizar talleres también acerca de alfabetización en los barrios, en los contextos obviamente de encierro penitenciario. Esta organización funciona dentro del programa de extensión universitaria de la UNR. Contanos un poquito de qué se trata, porque me parece interesante. Pero no hay imagen mejor para contar por qué es importante la educación. Nosotros tenemos el 70% de los pibes bajo la línea de pobreza. ¿Quién cree que el futuro de la Argentina puede ser mejor si no revertimos eso? ¿Y cómo revertimos eso? Entre otras cosas, priorizando la educación pública, que es lo que contiene a esos chicos. Pero es tan básico como elemental el análisis que tenemos que hacer. Y la universidad tiene, como vos bien mencionabas, en este caso en alfabetización, un montón de programas. Es mucho más que un título, que las carreras. A veces se asocia la idea de universidad solamente con la formación de profesionales en determinadas disciplinas. La universidad pública, y en particular la de Rosario, hoy es una institución que tiene un montón de herramientas que ayudan a que eso sea. La alfabetización es clave en el marco de un programa de extensión. La escuela de oficios te diría que es otra de las que pusimos en marcha, que le permitió ya a mucha gente encontrar trabajo en función del acceso a formación gratuita, de excelencia y corta que recibió
por parte de la universidad. La secundaria virtual que pusimos en marcha está llena de adultos que no pudieron por alguna razón en algún momento de su vida terminar la secundaria y hoy la están terminando ahí. Las nuevas escuelas medias que abrimos, que hoy ya no están solo en Rosario, sino que están en General Lagos, en Puerto San Martín, en el Trébol, ya empiezan a tener una presencia en toda la provincia de Santa Fe. El esfuerzo que ha hecho nuestra universidad es enorme en los últimos años para expandirse, para tener más presencia, para garantizar más acceso a la educación pública. Y creemos que es por ahí. La alfabetización es clave. Tenemos datos que son tan dramáticos como lo de pobreza, en términos de la cantidad de chicos que hoy no pueden leer y escribir. Entonces ahí hay un trabajo que venimos haciendo desde la extensión universitaria, pero que ahora, en gestiones que viene haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe, también se va a jerarquizar con un programa provincial de mayor impacto, y nosotros vamos a participar activamente en esa iniciativa. Franco, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Sí, Fabio, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Yo entiendo, y además por lo que uno va siguiendo como información vinculada con el nivel superior, que hay una mirada empática y solidaria, ¿no? De hecho, también han sacado, en esto que vos decías, esto de pensar en el estudiante, que es un estudiante que también le cuesta llegar a la universidad por los costos de transporte, por los costos de alquileres también, ¿no? Esta cuestión de disponer de un régimen de regularidades distinta, que vos también lo planteabas, en función de contener, ¿no? Digo, porque más allá de la cuestión pedagógica, un tema es la cuestión pedagógica, que la universidad lo tiene resuelto, pero la otra también es la contención que tiene que lograr a partir de esto, y me da la impresión en un contexto donde la cantidad de estudiantes que se suman a nivel superior, no solo universitario, sino también no universitario, ha disminuido, precisamente por estos motivos, ¿no? Digo, ¿cómo funciona esto de la contención? Y por otro lado, si las distintas universidades que integran el país también tienen esta mirada. Sí, la mirada es compartida. Por ahí lo que cambian son los dispositivos. Nosotros sí con orgullo sostenemos que la Universidad de Rosario debe ser la que mayor cantidad de dispositivos y con mayor cantidad de alcance tiene de todo el sistema universitario nacional. En tres sentidos. Estrategias más de carácter, como bien decías, académico-pedagógico. Ahí se avanzó mucho, hay que seguir avanzando, porque la dinámica del mundo que estamos viviendo hace que todo se transforme rápidamente. Entonces eso también exige a la institución mayor capacidad de adaptabilidad a ese contexto, que no es resignar nada de excelencia, pero sí es comprender por dónde pasa la cosa hoy, que es lo que hablábamos recién. El aula ya no es la misma que hace 20 o 30 años atrás. Tenemos la inteligencia artificial, que es un desafío para el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque pone en jaque absolutamente todo. Entonces, bueno, eso también tiene que forzar transformaciones. Después hay un eje de bienestar, que son todas las políticas a las que hacía mención, un montón de dispositivos que ayudan económicamente a la gente que tiene dificultad en esa razón. Y después hay un modo de habitar y de contener y acompañar a nuestra comunidad, que creo que es lo que nos hace distinto. A veces es difícil en las instituciones grandes como la Universidad de Rosario, donde por la masividad todos terminamos siendo un número de expediente, un número de leajo, y yo peleo mucho para que seamos lo contrario, seamos una comunidad en la que nos reconocemos y nos ayudamos colectivamente. Y ahí hay mucho de acompañamiento. El régimen de licencias al que vos haces referencia y regularidad, que es un régimen especial que aprobamos a principios de este año en el superior, tiene que ver con esto, con contemplar situaciones personales que le pueden suceder a cualquiera de nuestros estudiantes, para que eso no le afecte en el desarrollo de su vida académica en la institución. Entonces, al tiempo que generamos todas estas cosas, como que intentamos estar muy presentes frente a cada problema que le puede ocurrir a alguien de nuestra comunidad, para que la decisión de abandonar la carrera universitaria sea la última opción, o sea, la opción inevitable, pero que se produzca solo si no se puede revertir, que nadie tenga que dejar por otras razones. Lo hacemos en un contexto difícil, donde a veces es luchar contra un monstruo, porque la crisis naturalmente que impacta muchísimo. Así es. Hoy es muy cuesta arriba para un estudiante. Yo vine del interior a estudiar a Rosario y sé lo que cuesta a una familia mantener esa posibilidad. Bueno, hoy se le hace muy cuesta arriba a mucha gente poder sostenerse en la ciudad, y eso requiere mayor atención, mayor preocupación, pero tenemos, es verdad, menores herramientas para hacerlo, porque el presupuesto impacta mucho en la posibilidad y la capacidad que vos tenés
de garantizar esas cosas. Y en este marco me parece también importante pensar qué pasa con la política, digo, ¿no? Si alcanza solamente con el reclamo universitario, pero qué pasa con nuestros legisladores, ¿no? Tanto provinciales como nacionales, frente a esta problemática, que evidentemente muchos de ellos incluso han sido formados en estas mismas universidades. Bueno, nosotros necesitamos el acompañamiento de todos y de la sociedad en su conjunto, por esto las actividades de visibilización que están planificadas. Pero hoy existe, digamos, hoy, digamos... No, tenemos solidaridad, tenemos, sí, la verdad que sí, no solo de legisladores, tenemos de organizaciones, instituciones de la ciudad, que reconocen el valor que tiene la universidad pública para Rosario. Tenemos, la verdad, mucho acompañamiento, pero necesitamos que sea la sociedad en su conjunto la que se apropie de esto, independientemente de lo que piensen políticamente, de lo que haya hecho electoralmente. Yo quiero poner la discusión en otro punto, que es qué es lo que vamos a hacer con la educación en la Argentina. Claro, exactamente. A mi juicio es un error lo que estamos haciendo, o sea, desfinanciar la educación pública. Por ejemplo, el tema de los vouchers a las privadas. Yo no estaría nunca en una situación de crisis en contra de que se ayude a nadie, porque todos los sectores requieren alguna asistencia. Ahora, si vos decís que tenés una crisis económica profunda del Estado, que no hay recursos, la prioridad, si hay algo, es verdad, que tiene que ser la escuela privada y no la escuela pública, que es la que está detonada y que es la que nos permite contener a ese 70% de chicos que están bajo la línea de pobreza. Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir. El tema me parece en esa discusión, incluso lo podría sumar como una pregunta también, ¿no? Hace unos días estaba leyendo algo de Canclini, ¿no? Sí. Un referente también en la universidad, en distintas cátedras de la universidad, etcétera, ¿no? Y decía que, hablaba de la ciencia, y decía que la derecha no es amiga de promover la ciencia, sino que prefiere comprarla, estoy parafraseando, no es exactamente así, Sí. prefiere comprarla a otros países desarrollados. Es decir, digamos, un gobierno que evidentemente no va a desarrollar la ciencia, no va a desarrollar la educación, porque en su ADN, digamos, no está esa mirada. Me parece que ese debate, que no es solamente un debate por la educación pública, sino que también tiene que ver un debate por las ideas en general, ¿no? Y qué sostiene cada uno dentro de sus espacios políticos también en esta discusión, digo, ¿no? Por supuesto que eso es así, y por eso el esfuerzo que estamos dando, vuelvo al principio, o sea, no es un problema de carácter corporativo, o como se dice ahora en las redes sociales, que nos preocupa la nuestra. Exacto. Estamos preocupados porque es un error para el país hacer lo que estamos haciendo. Vos lo decías recién, en el tema de la ciencia. Mira, Rosario tiene un montón de problemas graves, pero es reconocida a nivel mundial por ser un polo biotecnológico. Hay empresas que son referencia internacional. No hay otro lugar de la Argentina ni de Latinoamérica que tenga un desarrollo tan profundo en un área tan estratégica para el desarrollo como a nivel mundial hoy es la biotecnología. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque en los 80 la universidad pública, entre muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto que hubo esfuerzo de mucha gente que construyó esas empresas, pero en los 80 la universidad pública puso en marcha la primera licenciatura en biotecnología del país. Que si vos lo ajustás a la perspectiva de la rentabilidad, probablemente en aquel momento alguien podría haber dicho, no, pero no es rentable tener una carrera de biotecnología. Ahora, 40 años después, claro, por haber tenido eso, que la universidad hizo sin apostar a la rentabilidad, sino a la convicción de la relevancia estratégica que tenía, nosotros podemos contar esa situación en Rosario. Y ahí hay otra cuestión también, esto de la rentabilidad, si la educación tiene que estar pensada únicamente en clave de rentabilidad o no, ¿no? Y digamos esto también de pensar a futuro un país, no solamente de coyuntura. Exactamente, y como la universidad además de educación, en producción de conocimiento, el conocimiento no rentable no se produce si no lo hace el sector público. Pero eso ha sido así a nivel mundial, no es un problema en la Argentina, o sea, todos los desarrollos que no resultaron rentables en materia de tecnología, por ejemplo, fueron financiados inicialmente por los estados. Franco, la verdad es que, bueno, hay muchos temas para seguir conversando. Como decías vos hace un ratito, deberíamos dedicarle un programa a cada uno de los temas que podemos desarrollar y aprovechar que estamos charlando con vos. Pero bueno, el tiempo apremia, es así en radio, en todos lados, y queremos agradecerte este contacto, que nos hayas dedicado este tiempo. Muchísimas gracias, muy amable, y seguramente en otro momento volveremos a tomar contacto con vos. Bueno, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Chau. Chau. Hablamos con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.